Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí y de aprender, conocer y crecer espiritualmente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. La conferencia el día de hoy se llama ¿qué significa realmente ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios. No por obras, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación dice que no es por obras, que es mediante la fe y que es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vamos a entrar al tema y vamos a ver qué significa realmente ser salvo. Toda la conferencia vamos a estar hablando acerca de qué significa ser salvo. Yo sé que todos ustedes traen sus ideas, sus enseñanzas de las iglesias de donde vengan. Pueden ser iglesias católicas o evangélicas, pero hoy vamos a ver qué es lo que dice el nuevo pacto de la salvación. ¿Qué significa realmente ser salvo? Bueno, yo tengo este documento que les voy a leer. En términos generales, lo que dicen las denominaciones, pueden ser evangélicas o católicas, salvo es lo que ellos dicen, no lo que decimos aquí. Voy a decirle lo que ellos dicen, ¿sale? Salvo simplemente se refiere a la postura de un cristiano en cuanto a Jesucristo, con la garantía del cielo. Los cristianos son salvos de la condena eterna en el infierno. Todos los creyentes son sellados con la sangre de Jesucristo y considerados justos a los ojos del Señor. O sea, salvos para irse al cielo con Dios. La salvación generalmente se entiende como el acto de aceptar a Jesucristo como Salvador. Una vez hecho esto, se está salvo del infierno y listo para ir ¿a dónde? Al cielo. Ok. Esto que les acabo de leer es lo que la gran mayoría de los que estamos aquí fuimos enseñados. ¿Qué es ser salvo? Por recibir a Cristo, aceptarlo como tu Señor, somos salvos de irnos al infierno, estamos listos para irnos al cielo. ¿Sí? En términos generales, eso es lo que nos han enseñado. ¿Estamos de acuerdo? Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Ok. Pero, ¿es esto lo que significa ser salvo según el nuevo pacto? Todos necesitamos ser salvos, pero esto implica mucho más de lo que supone la definición anterior. O sea, todo lo que leímos ahorita, todo lo que dijimos ahorita, implica más. O sea, hay más cosas. Entonces, yo tengo una pregunta, no es de las 4 que les voy a hacer. Es una pregunta de botana, yo les digo, de botanita, así en lo que empezamos. Como estamos en las mesas, así de botanita. ¿De qué necesitamos ser salvos exactamente? ¿De qué necesitamos ser salvos exactamente? ¿Cómo somos salvos? ¿O salvos de qué? De estar condenados, ya lo leímos ahorita, ya dijimos que esa respuesta es la que nosotros nos fueron enseñadas en las iglesias evangélicas o católicas. Pero les digo, hay algo más. Allá, Benjamín, del pecado, es la mega ultra clásica respuesta, ¿verdad? ¿Salvos de qué? Del pecado. Así fuimos enseñados y es correcto. Pero la vana forma de vivir,
A ver acá. De la angustia, de los problemas. A ver, Escalante. De la ira de Dios. Ok, miren, todo lo que dicen es lo que nos han enseñado. Es lo que hemos aprendido. La palabra salvo implica que hay algo de lo que necesitamos ser salvados o rescatados. ¿Ese algo es el infierno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese algo es el infierno? Ok. Este tema se ve bien sencillo. Dice uno, no, pues ser salvo, pues sí, pues ser salvo. Ahorita cantamos la de Día Feliz, ¿verdad? ¿Y qué dice la canción, el canto este de Día Feliz? Dice que día feliz porque Él me salvó, me rescató, algo así dice la canción, la estaba viendo. Y, no, Día Feliz era, estoy seguro que era Día Feliz. También esa, la de Te doy gloria también. Pero la de Día Feliz sí dice algo de salvación. Entonces, nosotros cantamos y cantamos salvación, salvación, salvación. Pero ¿nos salvó de qué? Yo sé que decimos, no, pues que del pecado, de la maldad. Y esa es la respuesta clásica. Pero de vivir bajo nuestros propios criterios. Acá hay para que traigan 2 sillas. Acá hay lugar para que traigan 2 sillas. Sí, ok. Muy bien. Vamos a entrar a la revelación. Vamos a empezar con algo que aparentemente no tiene que ver con la salvación, pero al final lo vamos a armar y vamos a ver qué sí tiene. Y también es una pregunta de botana. Esta ya se la tienen que saber porque la he enseñado muchas veces. Esto ya lo he enseñado muchísimo, se la tienen que saber. ¿Qué significa la palabra bendición? A ver, ¿quién está hablando? Ropaje espiritual, dicen acá. ¿Qué significa la palabra bendición? Las bondades de Dios. Yo se las he enseñado muchísimo. Es más, está en mi libro en el que escribí, que se supone que muchos de ustedes ya leyeron. Ahí viene. Investidura. Ok, están medios. Ok. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra bendición. ¿Sale? Pongan atención, porque ya me di cuenta que ya se les olvidó otra vez. Les voy a dar unos bibliazos así, con la Biblia Thompson, ¿verdad? Así pasta dura. Ok, ahí va. La palabra bendición viene del griego eulogia. Esta palabra no está en la esfera del verbo tener, sino en la esfera del verbo ser. O sea, la bendición no es algo que tienes, no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que eres. ¿Ya me estoy dando a entender? No está en la esfera del tener, sino en la esfera de ¿qué? Del ser. ¿Sí? Sí me estoy dando a entender, ¿no? Por ejemplo, Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Sí? ¿Sí vemos la diferencia? Entonces la bendición no es con lo que tienes, sino es algo de lo que eres. Porque no depende de la acción del hombre, sino de la creación de Dios. La bendición no es otra cosa sino estar equipado, vestido, arropado y cubierto de lo que Dios nos ha dado para cumplir cualquier cosa que Él nos pida. Cuando Dios bendijo a Abraham, ¿se acuerdan que lo bendijo? ¿Sí? ¿Qué es la bendición? La bendición no son cosas materiales. A lo que nosotros o las iglesias evangélicas o católicas les llaman la bendición. Ah, mira qué bendición me dio un hijo, qué bendición me dio un carro, qué bendición. Eso no es bendición, esos son efectos de la bendición.
Porque la bendición es un asunto espiritual, y si es espiritual, entonces no son cosas materiales. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando Dios bendijo a Abraham, ¿qué es lo que hizo Dios con Abraham? ¿Lo qué? Lo equipó, le dio un ropaje espiritual para que Abraham pudiera cumplir todo lo que Dios le dijo que cumpliera. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí nos está quedando claro? Ok. Bendito no es creer en añadir nada en absoluto. Es tener el ropaje espiritual completo para cumplir el propósito eterno de Dios y vivir nuestra asignación. ¿Estamos entendiendo? Otra vez. Bendito no son cosas que yo añado. No son cosas que yo tengo que añadir a mi vida. Sino que es algo que ¿qué? Que Dios ya me dio. Es un ropaje ¿qué? Espiritual. Es algo que Dios ya me dio para que yo pueda cumplir. ¿Con qué? Con mi asignación dentro del propósito eterno. Acuérdense que les he enseñado que Martín y el compadre no tienen propósitos diferentes. Porque en las iglesias evangélicas y católicas nos enseñaron que cada quien tiene un propósito. No, nadie tiene un propósito diferente. Todos tenemos un solo propósito y es el propósito eterno de Dios. Lo que sí tenemos diferentes son diferentes asignaciones dentro del propósito eterno de Dios. O sea, el propósito que Dios tiene para ti y para mí y todos los que estamos aquí es el mismo. Lo que tenemos diferentes son asignaciones. Por eso dentro del cuerpo de Cristo somos diferentes. Unos son ojos, otros somos, yo por ejemplo soy nariz. ¿Verdad? Hay unos que se creen uñas porque dicen todo el mundo me corta, nadie me saluda, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos el mismo ¿qué? Propósito. Ok, entonces, sigo. Otra pregunta botanera, así, de botanita, así no es de mesa. Si la bendición viene de Dios, entonces ¿de dónde viene la maldición? De la ausencia de Dios, allá dicen que de Dios, de la desobediencia del hombre. A ver, fíjense bien, pónganmela otra vez. Si la bendición viene de Dios, entonces ¿de dónde viene la maldición? Ahora, ¿qué es la maldición? Otra pregunta de botanita, así de botanita. ¿Qué es la maldición? Bueno, es que acuérdense que la bendición, les dije que no tiene que ver con el tener, sino con el ser. Ahorita no estamos hablando de la bendición, pero se confunde y qué bueno que tocaron el tema. Cuando dice la Biblia que tenemos que bendecirnos unos a otros, no está hablando del asunto espiritual, está hablando en español, del griego al español. No es tan correcta la traducción. Cuando dice que tenemos que bendecirnos unos a otros, está hablando de hablar bien unos de otros. Está hablando del bien decir. No está hablando de esa bendición del griego eulogia, del que les estoy hablando. Del griego eulogia está hablando de un ropaje espiritual que Dios nos da y que tiene que ver con el ser, no con el tener. Cuando dice en el Nuevo Testamento que tenemos que bendecirnos unos a otros, está hablando de el bien hablar unos de otros. Y el maldecir, no me estoy refiriendo el hablar mal de unos de otros. Tampoco. Por eso la pregunta, ¿qué es la maldición? No estoy hablando del hablar mal unos de otros. Entonces, ¿qué será la maldición? Falta del ropaje espiritual, dicen acá. Son preguntas así como para empezar a calentar motores, ¿eh? ¿Qué es la maldición? Ustedes que todo lo saben y lo que no lo inventan. ¿Qué es la maldición? Ser desobediente, ese es un efecto.
Pero ¿qué es la maldición? Estar separado de Dios, dicen acá. Eso lo mismo, Benjamín. Falta de conocimiento de Dios. Bueno, hasta ahorita ninguno le ha dado la respuesta correcta, para que no se me vayan a volar. Ahorita vamos a ver qué es la maldición. ¿Sale? Vamos a aprender qué es la bendición y qué es la maldición. Entonces, bendición, ¿qué es? Es algo espiritual que Dios pone en mí, que yo para poderlo entender, lo entiendo como un ropaje, como un equipamiento, para que yo pueda cumplir su propósito eterno aquí en la tierra, siempre y cuando yo cumpla con mi asignación, o sea, el pedacito que me toca hacer a mí. Y la maldición, ahí quedó. ¿Estamos de acuerdo en que la maldición viene del diablo, ya que él ha venido para matar, robar y destruir? Es una pregunta. ¿Cuántos están de acuerdo en que la maldición viene del diablo? Porque el diablo viene para matar, robar y destruir. ¿Nadie? Hay unos están así con... Se están comiendo las uñas. Acá More sí levantó la mano. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿No? Ok. Efectivamente, el diablo viene para matar, robar y destruir, pero la maldición no viene del diablo. ¿Cómo? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en voz fuerte, a las 3, por favor. 1, 2, 3. Entonces, bendición y maldición vienen de Dios. Cabina, ahí está. Ok. ¿Quieren saber qué es la maldición? No le dieron al clavo ninguno. ¿Perdón? No cumplir tu asignación. Ya pasó la oportunidad. Nada más, ya vi que no saben, pues les voy a enseñar qué significa la palabra maldición. ¿Sale? ¿Listos? Apúntenle. Para los que están anotando. Cuando te preguntan qué es la maldición, entonces, la maldición siempre es la consecuencia de haber ignorado la bendición. ¿Qué es la maldición? Es cuando la persona ignora ¿qué? La bendición. ¿Y qué es la bendición? Es un ropaje espiritual que Dios te da, que Dios diseñó para que tú cumplas su ¿qué? Su propósito. Entonces, cuando Dios te da ese ropaje y tú lo ignoras, dices tú, oye Ernesto, pero ¿eso dónde está? Juan capítulo 3, verso 18. Ahí va. Dice, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Amaron qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esa luz te salva o te condena. La misma luz. Si tú crees, esa luz ¿qué hace? Te salva. Y si no crees en esa luz, ¿qué pasa? Viene maldición. ¿Por qué?
porque no creíste en esa luz. ¿Sí? ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? Estoy haciéndolo todo muy simple porque no es a donde yo quiero llegar. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? ¿Qué es la salvación? Entonces, para que podamos entender qué es la salvación, tengo que explicar qué es la bendición y qué es la maldición. ¿Sale? Ahorita van a ver por qué. Quizás tú digas, ¿pero qué tiene que ver? Ahorita vas a ver, dame chance, tranquilo, respira hondo. Ok, entonces estamos quedando claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la bendición y la maldición? ¿De dónde vienen? De Dios. ¿Qué es la bendición? Un ropaje espiritual que Dios nos da para que cumplamos el propósito eterno de Dios, de acuerdo a nuestra asignación. Todos tenemos el mismo propósito eterno de Dios. ¿Sale? ¿Y qué es la maldición? Ignorar la bendición. Cuando la maldición es ignorar la bendición. ¿Sale? Ok. Muy bien, ahora sí ya vamos a entrar a donde yo quería entrar. ¿Listos? Entremos a la revelación de la revelación. ¿Listos? Regresando a la pregunta del inicio. ¿Qué significa realmente ser salvo? Vamos a ver qué significa realmente ser salvo y vamos a ver unos versículos de la Biblia en el Génesis y vamos a ver el escenario en ese Génesis, ¿sale? Génesis 2 del 7 al 9. ¿Listos? Dice, Génesis 2 del 7 al 9 dice, entonces Jehová Dios, ¿qué dice? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ¿qué? Y Jehová Dios plantó, ¿qué plantó? Un huerto. ¿En dónde plantó un huerto? O sea, había un terreno, un territorio que se llamaba el Edén y adentro de este Edén plantó un huerto. El huerto no se llamaba el Edén. El huerto estaba dentro del Edén. ¿Sí? Hágase de cuenta que Puerto Vallarta, ¿qué es Puerto Vallarta? Es una ciudad, un municipio. Está dentro de un estado. ¿Cómo se llama el estado? Jalisco. Hagan de cuenta que el Edén era el estado y el huerto estaba adentro de ese lugar. ¿Sí? Entonces, porque luego se me confunden, dicen, no, pues el huerto se llamaba el Edén. No, pero el huerto era el huerto y estaba en un lugar que se llamaba el Edén. Ok. Y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de ¿qué? De la vida. ¿En dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hizo todo tipo de árboles, pero aparte había dos árboles que él menciona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario, ¿cuál es de lo que acabamos de leer? Un huerto, el humano, árboles deliciosos a la vista, árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el escenario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No estoy poniendo ahí más cosas más que así lo más básico. Ok. ¿Qué sucedió en ese escenario? ¿Qué sucedió ahí? Vámonos a Génesis 3:1. Ayúdame a leer, Martín, por favor, si eres tan amable. Yo voy a leer el verso 1 y ustedes en voz fuerte leen el 2 con Martín y así alternadamente vamos a leer
hasta el verso 6. ¿Sale? Yo empiezo con el 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ustedes en voz fuerte, 1, 2, 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ustedes. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, gracias. Hasta ahí. Fíjense bien, el árbol de la vida, ¿dónde estaba? Y lo que acabamos de leer en el verso 3, dice, el árbol que está en medio del huerto. O sea que los dos estaban en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sale? Ok. ¿Listos para la primera pregunta de mesa? Ok, vamos a ver la primera pregunta de mesa. Ahí ya alguien de ustedes tiene que escribir, uno de ustedes tiene que hablar, les vamos a dar 3 minutos. Primer pregunta. ¿Por qué fueron expulsados del huerto? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Corre tiempo. Vamos a empezar del lado izquierdo. A ver aquí. Nosotros consideramos que fue por desobediencia, lo cual lo saca del propósito de Dios. Muy bien. Aquí. Bueno, fueron expulsados por desobediencia, porque era hacer lo que solo a Dios le corresponde, que es discernir entre el bien y el mal. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien diferente acá? Aquí. Acá el micrófono. La desobediencia los llevó a la maldición. ¿Alguien más acá? ¿Alguien más aquí? A ver, Alfred. Porque ignoraron la bendición del árbol de la vida y tomaron del árbol prohibido, siéndose malditos. Señores, no sé qué hayan respondido ustedes. Y ya no voy a seguir preguntando. Pero acaban de dar con la clave. ¿Por qué fueron expulsados del huerto? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Ignorar la bendición. Ignorar la bendición. Podían comer de todos los árboles, solo de uno no. Pero, ¿cuál era del primer árbol del que debieron de haber comido? El árbol de la vida. Del árbol de la vida. ¿Qué nos enseñan en las iglesias evangélicas? ¿Por qué fueron expulsados? Porque comieron del fruto. No. Sí fue por eso, pero ¿cuál fue la raíz? Porque ignoraron el árbol de la vida. O sea, ¿qué les dijo Dios? De todo árbol coman, menos de este. ¿Y qué hicieron? No obedecieron a Dios.
¿En qué no lo obedecieron? Ah, es que comieron del árbol del que no debían de comer. No, de que no comieron del que sí debían de comer. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cuál fue el problema de ellos? Que lo que sí debían de comer no comieron. Y porque no lo comieron, entonces, ¿qué pasó? Comieron del que no debían de comer. O sea, ¿qué es la maldición? Ya le estamos entendiendo. ¿Qué es la maldición? Cuando ignoras ¿qué? Una bendición. ¿Y qué es lo que Dios hizo en el huerto? Los puso en un lugar para que el hombre fuera eternamente bendito. ¿Pero qué hizo el hombre? Ignoró la bendición, y cuando ignoras la bendición, ¿en qué caes? Es que comieron del que no debían de comer. Pues claro, porque no comieron del que sí debían de comer. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Cuando tú comes lo que sí debes de comer, ¿tienes hambre para comer lo que no debes de comer? Pues no. Pues no. Dice del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese árbol de la vida que está representando ahí, a Cristo. ¿Qué les dice el Padre? Miren, aquí está Cristo, cómanselo. Cuando en Efesios nos dice que por gracia somos salvos, pregunta número 2 de mesa. Cuando recibimos a Cristo, ¿de qué somos salvos? Pregunta número 2, corre tiempo. Muy bien, número 2. Cuando recibimos a Cristo, ¿de qué somos salvos? A ver acá. Ignoramos que somos benditos, ya que Dios siempre pone las condiciones para todos, solo un bendito las puede ver. Cuando recibimos a Cristo, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la maldición de ignorar nuestra asignación. ¿Quién más acá? Sí. Muy concretamente, salvos de la maldición, nada más. ¿Alguien más aquí? ¿Lo mismo? ¿Quieren opinar acá? ¿Lo mismo? ¿Alguien aquí quiere opinar? ¿Quieren opinar? ¿Quieren opinar? A ver acá. De la condenación que se le dio al hombre cuando fue expulsado del Edén. Muy bien. El vocero. De ignorar la bendición y por consecuencia de la muerte espiritual. Muy bien. Quiero decirles que todos están respondiendo muy bien. Un aplauso para ustedes, por favor. Cuando recibimos a Cristo, ¿de qué somos salvos? Respuestas. De no ignorar el árbol de la vida. ¿De qué nos salva? De que ya no vamos a ignorar a Cristo. Pero no es toda la respuesta, ¿eh? Es muy abundante. ¿De qué somos salvos? Cuando ignoramos, caemos en maldición. ¿De qué somos salvos? De estar perdidos. Y ahora viene la pregunta número 3 de las 4. ¿Listos? Creemos que ser cristiano es enfocarnos a no comer del fruto prohibido y se nos olvida lo más importante.
¿qué es? Otra vez. Creemos que ser cristianos es enfocarnos a no comer del fruto prohibido. Es lo que nos enseñan en las iglesias evangélicas. No peques, no peques, no peques. Pero se nos olvida lo más importante. ¿Qué es? Corre tiempo. Está bien fácil la 3. Ahora, a ver, de este lado, ¿quién quiere opinar? Dice que sería la bendición y comer a Cristo. Muy bien. ¿Acá? Comer del árbol de la vida. Muy bien. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, mesmamente. ¿Sí? Lo mismo. Acá. Nos distrae del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, creemos que ser cristiano es enfocarnos y no comer del fruto prohibido. Se nos olvida lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El propósito que Dios tiene para nosotros. Ok. Acá. Que tenemos al árbol de la vida en nosotros, que es Jesús. Entonces, la respuesta correcta, que la mayoría lo dijo, es no ignorar el árbol de la vida y comer de él. Es la respuesta. La religión, ¿qué hace la religión? ¿Qué es lo que hace la religión? Lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hicieron? No comas de ahí porque te mueres. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Se la pasa enfocado en no cometer pecado. Cuando el enfoque, ¿cuál es? Que comas del árbol de la vida. Cuando tú empiezas a comer del árbol de la vida y estás comiendo, ¿qué pasa con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Los dos árboles estaban en el centro del huerto. O sea, por donde pasaras, los veías. No sé qué tan cerca estaban uno del otro, pero estaban los dos en medio del huerto. ¿Y cuál es el punto entonces? La salvación de Cristo para el hombre tiene que ver con entender y vivir la prioridad por la que fui formado. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Qué significa ser salvo? ¿Se acuerdan? Entonces, la salvación de Cristo para el hombre tiene que ver con ¿qué? Entender y vivir la prioridad con la que fui formado. Tú no estás viviendo y esforzándote para no pecar. Esa no es tu prioridad. ¿Tu prioridad cuál es? ¿Cuál es tu prioridad? Comer del árbol de la vida. La religión que te enseña. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo, esto es pecado, no puedes comer esto, no te puedes vestir así, no puedes ir a no hagas esto, no hagas lo otro. Y nos enfocamos en eso, pero esa no es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Ok, voy a decir algunas cosas más. ¿Listos? Está bien fuerte lo que voy a decir. ¿Listos? Tú no fuiste formado cuando se juntó el esperma de papá con el óvulo de mamá. Repito, tú no fuiste formado cuando se juntó el esperma de papá con el óvulo de mamá. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5.
en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para hacer ¿qué? ¿Qué significa adoptados? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué significa? Para ser graduados, porque ya son responsables, ¿se acuerdan? Somos hijos, pero aparte somos adoptados. ¿Adoptados qué dijimos en las conferencias pasadas? Es cuando nos graduamos como adultos responsables. ¿Ya? Somos güillos, dice acá, no tecnones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Ay, les voy a dar unos bibliazos en la cabeza para que se les... Ya habíamos visto eso. Ya nos reímos como la India María. No, abusados, listos. Entonces, verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para hacer ¿qué? O sea, adoptados, habla de graduados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Regresamos al verso 4, por favor, cabina. Dice, nos escogió en él, ¿cuándo? Cuando estábamos formándonos en el vientre de mamá. Cuando ya no éramos un embrión y pasamos a ser un feto. No, cuando ya nacimos. ¿Cuándo nos escogió? ¿Antes de qué? Wow. Antes de la fundación del mundo, ya existías. O sea, ya habías sido formado. Eras un ser espiritual antes de la fundación del mundo. Cuando tu espíritu, que ya existía, fue empaquetado en carne, o sea, en forma humana, y llegaste en un tiempo cronológico a una cierta área geográfica aquí terrestre, Jesucristo se enfocó en salvarte. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa realmente ser salvo? O sea, yo ya existía, tú ya existías. Tú no empezaste a existir cuando te convertiste en embrión. No, ya existías antes de la fundación del mundo. Y fuimos empaquetados en carne. ¿Sí? Esto que tú tienes es un paquete. ¿Cuántos años va a durar el paquete? No lo sé. Algunos duran 100 años, algunos 70, algunos 60, algunos lo cuidan el paquete, otros no. Otros dicen, no, pues que el paquete agarre la forma que quiera, me da 8 tacos, por favor, con doble tortilla. Y mucha verdura para que sienta que estoy comiendo verdura, ¿verdad? Pero es un paquete. Ese es un paquete. Y luego ese paquete fue trasladado a un tiempo. Quizás tú eres de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 o del 2000. 90, dice. Perdón, compadre, 40, me faltaron los 40. Eres un baby boomer. Oh, mi compadre. Generación baby boomer. Ok. Entonces, fuiste traído a un tiempo cronológico, a una zona geográfica específica. Dios así lo diseñó. Así lo planeó. Y a veces las personas dicen, no, es que yo fui un accidente de mi mamá. Es que mi mamá estaba cantando la canción de María Conchita Alonso, Una noche de copas, una noche locas.
y las bebidas me volvieron loca y no sé qué pasó. Y aquí nací, pastor, aquí nací yo. Aquí estoy, he sufrido mucho en la tierra. Ay, mira cómo he sufrido. Todo me ha pasado. Mire, le voy a platicar todo lo que he vivido. Ya fui a 10 encuentros. Y sí me liberan, pero yo siento que no me liberan bien. Porque yo todavía traigo y tengo esa sensación de esa bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Y yo ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido realmente qué es salvación. Nos hemos quedado en el plan, me salvó de irme al infierno y me voy al cielo. Bien simple. Y no hemos entendido que desde antes ya existíamos y que nos empaquetó. Algunos están muy a gusto con su paquete, otros no. Pero ahí está el paquete. Encarnados, así como el Hijo del Hombre. En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Nosotros también fuimos hechos carne. Dios nos había, desde antes de la fundación del mundo, nos había escogido ya. Y nos trajo a una zona geográfica, Puerto Vallarta. Aquí hay mucho chilango y de Acapulco y norteño y jalisquillo de Guadalajara, pero aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Yo sé que algunos reniegan. Mira, si no te he platicado la historia, yo renegué cuando llegué a Vallarta. Más que tú. Porque cuando yo llegué fue en 1991. Había menos de 100,000 habitantes. Y yo venía de Guadalajara, una super ciudad. Y luego había acabado la universidad en una de las universidades más fresas de México, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Todos los compañeros eran fresas. Y yo me sentía media fresa. Y Dios me llama y me dice, Puerto Vallarta. Diablo mentiroso, te reprendo. No, no soy el diablo, soy yo, Puerto Vallarta. Y llegué a Vallarta. Contra mi voluntad. Porque él me dijo. Y renegué. Cuando yo llegué en 1991, la gran mayoría de los señores, hombres, entraban al súper, a los bancos, con bermudas, en chanclas de baño y sin camisa. Y la playera que traían, la traían enrollada aquí en el cuello, aquí. Y luego la sacaban y le hacían así, para echarse aire. Y todos panzones, bien cheleros todos así. Y yo llegué y dije, Señor, tengo que andar así como ellos. Y luego el camión, el Ruta 2 Pitillal, horrible, espantoso. Ibas en el camión y una doña le hacía la parada a una cuadra y el chofer se paraba. Y la doña venía caminando. O sea, no le apuraba el paso. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde me fui a meter? Yo decía, este pueblo piedrero. La Francisco Villa no era la Francisco Villa, era la Pancho Villa. Ya que la pavimentaron, se convirtió en Francisco Villa. No, es que todo era así. Un calorón. No, yo venía de Guadalajara, ya me había aclimatado. Pero ¿sabes qué? Dios te trajo y me trajo a Puerto Vallarta. Quizás tú naciste aquí y dices tú, no, pues yo ni en cuenta, para mí todo está bien. Pero si tú me preguntas, oye, ahorita te irías a ninguna parte del mundo, estoy feliz aquí.
porque he entendido qué es la salvación. Entonces, estás aquí empaquetado en una carne, en un tiempo cronológico, en una zona geográfica. ¿Salvarte de qué? ¿Salvarte de qué? ¿Listos? Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 1, 2, 3. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Y qué te está diciendo el árbol de la vida? Cómeme. Cómeme. Yo soy el árbol de la vida. Pero como no comemos del árbol de la vida, nos la pasamos viendo qué es lo que no debemos de hacer. Es que nos encanta hacer la lista de todo lo que no debemos de hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la tendencia del empaque, el estuche, es hacer siempre el mal. O sea, la carne, Pablo habla de eso. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? Bebida. La salvación solo es el inicio de entender en mi espíritu que fui creado en la eternidad y que en mi vida terrenal no la tengo que vivir perdido. Repito, ¿qué es la salvación? Solamente es el inicio de entender en dónde. No en tu mente, en tu espíritu. Que fuiste creado ¿dónde? En la eternidad. No fuiste creado hace 20 años, ni hace 15, ni hace 30, ni hace 48, ni 50, ni 60, ni 80. Fuiste creado en la eternidad. Y que en tu vida terrenal no tienes por qué vivirla perdido. Pregunta 4 y última. ¿Qué es estar perdido? Corre tiempo. Muy bien. ¿Qué es estar perdido? Vamos a empezar de este lado. ¿Quieren opinar de este lado? ¿Alguien quiere opinar de este lado? Aquí. Está el micrófono. Es estar comiendo otra cosa y no seguir comiendo el árbol de la vida. Okay. Muy bien. Aquí. Para nosotros estar perdido es estar fuera del propósito de Dios. Muy bien. Acá. Es no comer a Cristo, vivir sin salvación. Ok. Acá. Vocero. No conocer a Cristo e ignorar su propósito. Ok. Aquí. Divagar sin saber cuál es nuestro propósito para lo que fuimos creados, ignorando la bendición. Muy bien. Muy bien, muchachita. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Acá? ¿Alguien aquí? Estar alejados del camino de Cristo. Muy bien. No estar en el camino es no estar en Cristo. El camino es para caminarlo y Cristo para manifestarlo. Muy parecido a lo tuyo, Zamorano, ¿verdad? Sí. ¿Aquí? Ignorar la bendición y el no comer del árbol de la vida. ¿Acá? Licenciado. Ignorar, no saber mi destino. Muy bien. ¿Acá? Estar perdido es una persona que no ha entendido que ha sido predeterminada, es decir, marcada desde antes de la fundación del mundo y que Jesús vino a rescatarle, a rescatar todo lo que está marcado y que esa persona vea su asignación. Muy bien.
alejarse del árbol de la vida haciendo caso omiso a las bendiciones del Espíritu. Ok. Pues ya pasé por ahí, ya opinó la mesa. Pues chale, ya pasé, manita. Me lo pegó él es chilango, yo no. Ok, ya serios, espirituales. Ya vamos a terminar. ¿Qué es estar perdido? Es la última pregunta. Se refiere a no encontrar lo que me fue dado o tengo, a no obtener lo que es mío, a derrochar o despilfarrar el equipamiento, el vestido y el ropaje espiritual, o también significa provocar un perjuicio en mi destino. Entonces, ¿qué es estar perdido? No encontrar lo que me fue dado, ya me lo dio. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No te van a ser dadas, ya te fueron dadas. Pero si tú no las encuentras, todo lo que hizo Cristo en la cruz, si tú no lo tomas, entonces, ¿estás qué? Perdido. Oye, pero yo soy cristianito, ya recibí a Cristo. Sí, pero eres un cristianito tecnón. O sea, espiritualmente eres un niño. No has crecido, no has descubierto lo que Dios ya te dio. Tú todavía vives conforme a como vive la mayoría de las personas. Por eso Gálatas 4:1 dice, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Entonces, estar perdido es cuando no obtengo lo que ya es mío. Por ejemplo, la bendición. Dice que nos bendijo, ¿nos qué? Nos bendijo, no nos va a bendecir. ¿Y qué es lo que pasa en las iglesias evangélicas o católicas? 5 pasos para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga? Pase al frente, vamos a orar por ti. Señores, ya estamos benditos, pero estamos perdidos. Por eso seguimos buscando la bendición, porque es algo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Por eso Cristo en la cruz, su última frase, ¿cuál fue? Consumado es, ya quedó. La deuda quedó pagada. Resucitó y está sentado a la diestra del Padre para que nosotros estemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Oye, pero yo estoy aquí en la tierra. Sí, pero cuando está hablando de sentarnos con Él en los lugares celestiales, está hablando de que esa salvación tan grande sea efectiva conmigo aquí en la tierra. Cuando yo ignoro ese ropaje, ese vestido espiritual para cumplir el propósito eterno de Dios, cuando yo ignoro eso, estoy perdido. Sí soy salvo en el sentido de que me voy a ir al cielo. Por eso los evangélicos y católicos te dan esa definición. ¿Qué es ser salvo? Pues cuando te mueras te vas a ir al cielo. Y ya. Pero no es eso, es más que eso. La salvación es mucho más que eso. Implica vivir todo lo que Dios ya me dio. Por eso dice, ¿cómo voy a descuidar esta salvación tan grande? No está hablando de que si me voy al cielo o no me voy. No, está hablando de todo lo que Dios ya te dio. Todo ese paquete que Dios ya te dio, ¿cómo lo vas a descuidar? No lo descuides. ¿Por qué? Porque en la salvación viene todo. ¿Te salvó de qué? ¿Te salvó del 50% de las situaciones difíciles en tu vida? ¿Del 80%? ¿Del 99%?
Del 99 de todos tus pecados, o nada más de los pecados feos te salvó. ¿De qué pecados te salvó? ¿De cuáles? Oye, ¿y si alguien aborta también? ¿Y si alguien es asesino también? ¿Y si alguien es terrorista también? ¿Sí le estamos entendiendo qué significa ser salvo? Recuerda, nos salvó de estar perdidos, pero si quieres ignorar la bendición, seguirás perdido. ¿De qué nos salvó? Estar perdidos. ¿En qué estábamos perdidos? ¿A cuántos les gusta pegarle a la piñata con los ojos vendados? ¿Y a cuántos les gusta pegarle a la piñata sin los ojos vendados? Mira, a veces cuando le pegamos a la piñata con los ojos vendados, andamos pegándole a todo menos a la piñata, ¿sí te fijas, verdad? Nos destanteamos y andamos todos, ¿verdad? Y los demás, pues les causamos diversión, ¿verdad? Nos convertimos en los payasitos en turno de los espectadores, ¿verdad? ¿Sabes qué? Así estamos la gran mayoría de la gente en el cristianismo. Enfocados en no pecar. Y no hagas eso porque es pecado. No hagas esto porque... Y no están comiendo del árbol de la vida. Y no estoy diciendo que sí hay que pecar, claro que no. El punto es que si lo hiciéramos al revés, si nos enfocáramos a empezar a comer y a comer y a comer y a comer y a comer del árbol de la vida, ¿qué crees que pasara en nuestras vidas? ¿Tú crees que íbamos a tener fuerzas, tiempo, energía, tiempo y un montón de cosas para andar pensando a ver que sí, que no? Termino con esto. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. Terminamos la grabación en este momento.